Hola, mi nombre es Susan. Soy profesora de historia y en este día te explicaré la Revolución Gloriosa de una forma fácil y sencilla. Comencemos. Todo empieza en 1603, cuando falleció la reina Isabel I de Inglaterra sin dejar descendencia. Todo su reinado estuvo atravesado por un conflicto religioso que dejó Enrique VIII. Este conflicto se trataba de que la monarquía inglesa nunca tuvo una religión oficial, sino que variaba entre catolicismo y anglicanismo. Por eso, la reina Isabel, de orientación anglicana, debió enfrentarse a los católicos y a los puritanos. Estas diferencias religiosas generaron distintos desafíos a la autoridad de la reina con episodios de violencia y condenas a muerte a quienes se rebelaran contra su poder, entre otras. Así se llevó a cabo la consolidación del anglicanismo en la monarquía inglesa. Evolución del Parlamento. El Parlamento había sido creado en 1215, como un organismo consultivo del rey. Contaba con una gran fortaleza. Podía decidir sobre la suba o creación de impuestos. En el período isabelino, el Parlamento se pensaba que la soberanía residía en la unión entre éste y el rey. Aclaración. En este momento, Inglaterra ya era un estado económicamente próspero, destacándose en el comercio marítimo. Tras la muerte de Isabel, comenzó el reinado de los Estuardo. Jacobo I y su hijo, Carlos I, gobernaron de manera autoritaria y mantuvieron una relación tensa con el Parlamento. En 1629, la oposición del Parlamento a nuevos impuestos y las acusaciones hacia el rey por corrupción y criptocatolicismo, llevaron a Carlos a disolver el Parlamento. Durante los siguientes 11 años, el rey gobernó sin parlamento, periodo que fue conocido como los 11 años de tiranía que llevó al rey a un aislamiento cada vez mayor respecto de la sociedad. En 1640, una rebelión en Escocia contra la política religiosa del rey provoca el fin de los años de tiranía y una nueva convocatoria al Parlamento para obtener su apoyo. Durante todos estos años, los rencores contra el rey habían ido en aumento, y quedaron expuestos en la primera sesión. Durante los siguientes 2 años, nada había cambiado. El Parlamento se opuso a la mayoría de las medidas propuestas por el rey. Además, se pedía que el rey permitiera al Parlamento participar en el nombramiento de ministros y embajadores. El rey no cedió ante las presiones y en enero de 1642 irrumpió en la Cámara de los Comunes e intentó detener a varios de sus miembros. En agosto, cuando las cámaras declararon traidores a Carlos y sus seguidores políticos, comenzó en Inglaterra la guerra civil. Parlamentarios y realistas formaron sus ejércitos y consiguieron distintos apoyos. Carlos logró el apoyo de las tropas irlandesas, y los parlamentarios conformaron su propio ejército. Esta guerra trató de un enfrentamiento entre dos grupos convencidos de que la sociedad y la religión estaban en peligro extremo si el otro bando no era derrotado. El ejército parlamentario logró importantes victorias, gracias a la gran organización de los líderes puritanos y de Oliver Cromwell, parlamentario y militar puritano que se convertiría en la figura principal de la guerra. En 1646, los parlamentarios capturaron al rey y buscaron establecer una serie de medidas que partían de una reforma calvinista, pero que fueron convirtiéndose cada vez más en igualitarias y revolucionarias. En 1648 se reavivó la guerra civil. Esta vez Carlos fue condenado a muerte y ejecutado al año siguiente. La monarquía y Cámara Alta fueron abolidas, quedando el poder concentrado en la Cámara Baja. Comenzaba a formarse una república. Este sistema no estaba funcionando, así que Cromwell, quien ya mencionamos, disolvió el Parlamento en 1653 en busca de una solución. El poder supremo recayó en los oficiales del ejército y, en Cromwell, quien fue nombrado Lord Protector, tras rechazar el título de rey. El periodo que va desde 1653 hasta 1660 se conoce como el Protectorado. En 1657, una nueva constitución se estaba desarrollando y parecía que Inglaterra estaba en buen camino cuando, al año siguiente, Cromwell falleció. Su hijo Richard no tenía la capacidad para desempeñar el cargo y pronto la inestabilidad resurgió. A consecuencia, en el año 1660 se convoca de nuevo al Parlamento completo, que votó por la restauración de la monarquía. Carlos II, hijo del rey decapitado, fue reconocido rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su reinado puso fin a la incertidumbre política por algunos años, pero no resolvió los problemas más importantes. Una de las más importantes medidas que tomó Carlos II fue la suspensión de las convocatorias del Parlamento en 1681. Además, en cuanto a lo religioso, se revocó el edicto de Nantes en Francia y surgió la posibilidad de que Jacobo II, hermano del rey y católico, lo sucediera en el trono. Dicha posibilidad se transformó en realidad en 1685. Jacobo II llevó a cabo múltiples campañas contra las distintas religiones protestantes en Inglaterra, y enfrentó sus consecuencias.
En 1688, el Parlamento se puso en contacto con Guillermo de Orange, un príncipe protestante neerlandés, para derrotar a Jacobo y otorgar la corona a Guillermo, cuyo poder quedaría limitado por el Parlamento. La invasión holandesa se llevó a cabo en octubre de ese año de manera exitosa, y tomó el nombre de Revolución Gloriosa. Al año siguiente, Guillermo y su esposa, fueron oficialmente coronados reyes de Inglaterra. Medidas tomadas a partir. Aprobación del Bill of Rights. Una constitución que establecía un sistema político muy diferente al del resto de Europa en el que el Parlamento limitaba el poder monárquico. Y así fue como se configuró una monarquía parlamentaria, en la que los monarcas quedaban sometidos al poder legislativo y otorgaban mayor participación a las élites que integraban los órganos de gobierno. Actualmente, Inglaterra continúa con su sistema de monarquía parlamentaria, y ha demostrado una notable capacidad para superar obstáculos, convirtiéndose en una de las potencias mundiales más destacadas, con un desarrollo económico, social y cultural sin problemas. Y eso es todo, amigos, espero hayan entendido todo muy claramente. Hasta la próxima.